Si más no estamos acumulando. Entonces, yo vine a la universidad a hacer clases para adquirir cierta pericia o experticia en un área del conocimiento que es la odontología, donde se inscribe la prestación de servicios, la interacción social, etcétera, etcétera. Y esas preguntas siempre han contado. Si ustedes ven la currícula de las universidades privadas, ese acá pues, está resumido Recibo antes de hoy, ¿no? Ah, ya. pero en las universidades públicas adquiere mayor realidad. Se puede entender que al ser una universidad pública, quiere decir que su existencia radica en la voluntad del pueblo al ser amparados la educación gratuita en un quehacer estrictamente formativo como es la teórica o siquiera. Ay, no. Quiere decir entonces que tenemos corresponsabilidades en el Estado, porque ellos son los que financian el estudio de los universitarios que son albergados en ellos. Esto no podía suceder seguramente en una universidad privada, donde prácticamente es el estudiante quien paga su formación. En cambio, en la universidad pública no. Está absolutamente financiado, casi a la categoría de gratuidad, ¿no? Porque la matrícula simplemente es simbólica. Entonces, ahí encontramos una ligazón respecto a esa responsabilidad con las políticas públicas del Estado. Y es así que la universidad, al margen de su declaración de autonomía, que simplemente es una autonomía en el manejo de sus recursos, aunque son provenientes del Tesoro General de la Nación, y que su autonomía radica entonces en la gestión, en el manejo de la cosa pública y también en la elaboración de sus normas que rigen la vida institucional. Si es así, ¿no es cierto?, no quiere decir que la autonomía franquea paredes irrebasables respecto al acontecer político nacional. A veces se ha mal utilizado la autonomía para cerrar prácticamente en las cuatro paredes a la universidad para no ver la realidad, ni siquiera del país, ni siquiera de la región. Y eso ha sido prácticamente un gran retroceso que yo lo llamaría el periodo del oscurantismo de los últimos casi 20 años. ¿No? Casi 20 años. Antes la discusión de las políticas universitarias y también de la política partidaria radicaba en la universidad. Por eso era un referente, porque podía, a través de sus actores, promover distintas políticas para el Estado. Cuando les han hecho creer a los estudiantes que venían aquí solamente a estudiar y no a hacer política, les han quitado, les han castrado esa posibilidad de reflexión respecto a la realidad nacional. Entonces ya nadie quiere discutir eso, ¿no? Dicen, por ejemplo, que eso es político. Cuando la educación misma, como esencia, es su base política. La educación no es neutra, ni tampoco la investigación, porque radica en la interpretación del ser humano, y el ser humano se expresa a partir de su formación, ¿no? Entonces, ese aspecto de hacer creer que es académico, nosotros no hacer política, eso radica un poco ya les digo, a un entendimiento cuadriculado de la realidad, ¿no? Eso no puede suceder, no puede dividirse. Así como en la facultad misma creen que el decano se ocupa de cuestiones administrativas y el vicedecano de las cuestiones académicas, otro caso error, ¿no? Porque esencialmente la universidad es académica.
Por lo tanto, toda su estructura responde a esa necesidad académica. Por lo tanto, comenzando del decano, terminando en el último portero, la esencia fundamental es la educación. ¿No? La educación entendida en toda su integridad. ¿No? Entonces, pues a estas alturas no tenemos referentes, ¿cierto? O personajes, o docentes o estudiantes que se hayan directamente involucrado a partir de la institución como proposiciones para resolver algunos problemas que afligen a nuestro país. Pero eso lo vamos a dejar a un ladito, no voy a entrar a ese detalle, pero es necesario establecer y aclarar respecto a los principios de la universidad pública. La universidad pública radica en tres pilares fundamentales: la docencia, la investigación y la interacción social. No hay vuelta para atrás. Nadie puede desligarse de aquello. Aquellas personas que estén en contra de esos tres principios básicos se los llama antiautonomistas, porque la autonomía ha radicado sus pilares de ese modo. Y eso ocurre en cualquier universidad pública del país. Por eso que los docentes estamos obligados al cumplimiento de nuestra propia normativa a hacer, o sea, a que el quehacer docente sea la docencia como tal, o el proceso de enseñanza-aprendizaje, la investigación y la interacción social. Pero hay otra cosa que tampoco se ha comprendido. El proceso de enseñanza-aprendizaje, la investigación y la interacción social son indivisibles. Por lo tanto, no puede la interacción social estar separado del quehacer concreto del proceso de enseñanza-aprendizaje. No puede ser una voluntad de amigos, digamos, que querer hacer una actividad extraordinaria o extracurricular. Es estrictamente curricular. Como también lo es la investigación. La investigación no puede estar separado para algunos estudiantes investigadores y nada más, sino la investigación es transversal al quehacer académico. Por lo tanto, investigación e interacción debería estar inmerso de manera transversal en cada una de las asignaturas. Y como está íntimamente ligado al quehacer docente, ¿no es cierto?, esa interacción o eso vamos a comentar enseguida, esa interacción o esa proyección social, etcétera, o ahora llamado responsabilidad universitaria, ¿no es cierto?, debería estar estrictamente vinculado al quehacer. Por lo tanto, debería estar inscrito en el plan académico, en el plan global de esa actividad. Por lo tanto, voy a cristalizar en la práctica lo que en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la investigación, ¿no es cierto?, propende a una actuación. Pero no todos entienden de esa manera, aunque la evolución histórica demuestra todo aquello. Por otro lado, los términos de la interacción social conocida en la actualidad, ¿no es cierto?, ha ido transitando desde sus orígenes, ¿no? Porque esos principios no se han elaborado ahora. Desde sus inicios de la universidad pública han sido descritas de esa manera. Por lo tanto, ha nacido como proyección social en primera instancia, ¿no? Después ha transitado como servicio comunitario y posteriormente a interacción social, a extensión social universitaria, luego ha transitado a desarrollo social universitario y en la actualidad se llama responsabilidad social universitaria. Estos denominativos tienen algunas implicaciones, pero en la facultad todo el mundo o en cualquier otra facultad todo el mundo lo denominan simplemente interacción social. Aunque esencialmente existen muchas diferencias entre lo uno y lo otro.
Por suerte, en la última etapa, ¿no es cierto?, después de las discusiones en el Consejo Universitario y en el Consejo Académico Universitario, ya existe un equilibrio, por lo menos, y una diferenciación básica entre lo que es la extensión universitaria y lo que es la interacción social. Si hacemos una encuesta en este momento aquí en la facultad, a los docentes si hacen interacción social o extensión, ¿no es cierto?, aparentemente todo el mundo hace interacción social. Pero en sentido estricto, la interacción social, como su nombre lo indica, es interactuar, donde la universidad interactúa con la comunidad para identificar los problemas, jerarquizar los problemas, establecer necesidades, establecer demandas y a los que hay que responder de manera donde la universidad lo ofrece, ¿cierto?, el conocimiento y la tecnología, y la comunidad identifica básicamente el quehacer y la responsabilidad en la formación de la. Por lo tanto, no es un servicio, ¿qué les digo? Un servicio donde la universidad se le ocurre visitar a una comunidad, llega y hace lo que quiere, en realidad. Sino, la universidad o la comunidad debe ser copartícipe, no en la acción, sino desde la planificación, desde la identificación de sus problemas. No podemos ir como paracaidistas pues, a una comunidad X donde nosotros hemos decidido, generalmente buscamos una comunidad que tenga piscina, que tenga un bonito clima, que tenga fruta, que tenga discoteca, etc. Y nos vamos ahí, ¿no? Utilizamos el argumento de la interacción social para pasarla bien y de paso, por un bañito de social, digamos, para hacer una charla, etc. ¿No? Cuando la comunidad no esperaba. Y por eso existen también rechazos a veces a este tipo de proyectos porque jamás habían sido consultados y por otro lado habíamos observado una especie de colisión, ¿no?, entre las responsabilidades interinstitucionales. ¿De quién es la responsabilidad en Bolivia la prestación de servicios? Del Ministerio de Salud a partir o a través de los servicios departamentales de salud. Entonces las comunidades tienen su centro de salud, sí, en los casos. Y de pronto las personas que trabajan ahí se enteran que ha llegado un bus y han llegado estudiantes y se ponen a hacer exposiciones, exponencias, etc. Están quitando lo que ellos habían planificado hacer. Están haciendo lo que, según el ordenamiento jurídico, radica como responsabilidad absoluta en esa unidad o en esa cartera. Nosotros nos molestamos, no nos quieren ayudar. ¿No? Cuando ustedes hagan su año de provincia se van a dar cuenta y a ver cómo les cae cuando alguien viene y de pronto hace una actividad que ustedes estaban planificando, prácticamente van a desordenar probablemente todo lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, pues, algo no está bien. A eso llamamos nosotros simplemente un activismo cuando no está debidamente planificado, ¿no? Y muchos orgullosos todavía están participado en universidades en interacción social pública. En el último congreso en el que ha participado, la universidad, en cuanto a números se refiere, la que hacía mayor cantidad de interacción social había sido la Universidad Amazónica de Pan, que tiene un tiempo de vida más o menos unos 8 años, exagerando, ¿no? De la carrera de doctor. Entonces, a ver, si es la máxima, ¿por qué no nos presentan, ¿no es cierto?, los detalles de sus interacciones sociales? Que prácticamente fue una expresión máxima, ¿no?, a nivel del país, ¿no?
Entonces, para ellos la interacción social es salir un rato a la calle, repartir panfletos, y es interacción social. O sea, dar una charla, ¿no es cierto?, a los propios estudiantes, como yo estoy haciendo en este momento, ya es interacción social. Entonces, así van sumando, digamos. Pero al momento de medir las cosas, pues realmente estamos fuera de onda. Entonces, mi única pregunta ahí, parece que ha desbaratado todo, ha sido: ¿y dónde están las publicaciones de esos alcances que han tenido? Y seguramente tienen resultados. ¿Cuál es la realidad que han modificado? Se supone que si hago una intervención es para modificar una realidad no querida, ¿no? Algo que no está bien. Entonces yo he intervenido y he resuelto algo. ¿Qué realidad se ha modificado? Pues, por supuesto que no había nada. Y ahí quedó, me debe morir. ¿No? Entonces, no es simplemente activismo, y por eso quería que veamos esta partecita para que cuando ustedes hagan algo, ¿cierto?, cuando en su año de provincia les digan lo que tienen que hacer, ¿cierto?, sepan cuáles son los alcances y bajo qué amparo legal están trabajando. Y recuerden que el decreto supremo que establece que el servicio social rural obligatorio se incluye dentro del internado rotatorio, ¿no es cierto?, está haciendo una declaración cualitativa. Quiere decir simplemente que la obligatoriedad del servicio social comunitario, ¿no es cierto?, simplemente reconoce lo que antes en el internado rotatorio desarrollábamos siempre. ¿Qué se llama eso? Se llama la gran rotación de salud pública. Antes de que exista este decreto, ¿no es cierto?, nosotros hacíamos nuestro derrote de salud pública en las provincias. Por supuesto que no valía por año de provincia ni nada, ¿no es cierto? Entonces, como el Estado no podía pagarles, porque antes el año de provincia sí se pagaba, ¿no es cierto?, pues como ya no tenía plata para pagar tantos egresados que hay en medicina, odontología y enfermería, entonces ha decidido mejor reconocer lo que ellos hacen en el resorte de salud pública como servicio social de salud rural obligatorio. Hasta ahí aparentemente anda bien. Entonces, si ellos están reconociendo lo que nosotros habitualmente hacíamos, quiere decir que la universidad nunca debió haber perdido su tuición académica. Pero, como han designado a cualquiera, ¿no es cierto?, que se haga cargo del internado rotatorio, etcétera, que no tenía conocimiento absoluto de esto, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que han hecho? Le han dado carta blanca al CEDES para que hagan lo que quieran con ustedes. Y por eso ellos les evalúan. Ellos les asignan nota. Ellos son docentes. ¿Quién les ha designado? Hay muchas dudas, ¿verdad? Hay que recuperar la tuición académica de la universidad, su función específica. El CEDES puede evaluar las actividades prácticas, lo que tienen que hacer allá, pero el conocimiento no. Entonces, ese ha sido un gran problema. ¿Y saben por qué ha sucedido? Porque antes teníamos representación solo en medicina y odontología. Yo era director del internado rotatorio desde su creación. Me había propuesto esa modalidad de graduación. Entonces asistíamos al CEDES en las reuniones interinstitucionales donde hacíamos prevalecer este aspecto. Claro, no podíamos estar mucho tiempo nosotros también, ¿no? Entonces hemos salido y luego ha sucedido que también simultáneamente han aumentado las facultades de odontología privados.
que también participan en número, contando universidades que tienen carrera de odontología, nos han completamente rebasado. ¿No? Esa será palabra de dos contra la de muchos, incluido la UTEC. Ahora todas las autoridades del CEDES son de la UTEC. Claro, por aspectos políticos y todo más, ¿no? Entonces ya podrán ver ustedes cuáles han sido las desventajas y, bueno, a los niveles a los que hemos llegado, ¿no? Y claramente ahí, en esa declaración, en ese decreto supremo, dice que el estudiante de odontología, de medicina, de enfermería, van en las mismas condiciones. Y eso hay que subrayarlo. Y cuando yo decía, si sus actividades de mis internos tienen que estar respaldados por un docente asistencial, ¿por qué me lo mandan a un lugar donde no hay odontólogo o donde no hay sillón, donde no hay absolutamente nada? La respuesta categórica fue la siguiente: es que como van todos en las mismas condiciones, la única función que deben desarrollar ustedes es promoción diferencial. Ya. ¿No puede tocar paciente entonces? No. Entonces salvamos nuestra responsabilidad. ¿No? Ustedes tienen que dominar todos los decretos, todas las normas administrativas que existen para que no les engañen. ¿No? Y posteriormente, claro, eso lo dijeron en un momento de rabia porque estaban arrinconados, ¿verdad? Y después, pues, no les alcanzaban los ítems, ¿no es cierto?, en los lugares donde había básicamente algún equipamiento básico y estaba un interno. Que hagan nomás. ¿Bajo jurisdicción de quién? ¿Quién va a autorizar? Entonces va a autorizar el director del hospital. Y si no está el director del hospital, ¿no es cierto?, entonces el gerente de red, ¿no? Pero cualquier actividad clínica que ustedes vayan a desarrollar, sea por emergencia, por todo, ¿no es cierto?, tienen que tener autorización de una autoridad competente, ¿no? Si no es el director del centro, si no hay odontólogo de planta, ¿no es cierto?, será el director del centro, el director de área o finalmente el gerente de red, ¿no? ¿Y por qué lo digo? Porque resulta que primero les dije hagan nomás, y cuando han habido quejas, ¿no es cierto?, de los pacientes porque le habían extraído una pieza que no era, que después de eso ha venido una infección terrible, que no han podido, complicaciones obviamente del tratamiento, ¿no es cierto?, les denunciaron. ¿Qué dijeron? Yo no he autorizado esto. Yo no he autorizado. Muéstrenme la autorización. Entonces, al pobre interno no lo defendía el CEDES, es más, lo estaba acusando el CEDES, y para la universidad tampoco, porque había dejado, al culminar los 5 años, había dejado su estatus de estudiante universitario entre comillas. Entonces estaba, pues, o está aún en indefensión total. Eso es algo que no podía suceder, ¿no? ¿En quién está la posibilidad de reclamar sus derechos? En ustedes mismos. Hay que tener las cosas. Entonces, hablando de esas situaciones, ¿cierto?, de actividades y demás, de actividades sociales, la universidad ha determinado, ¿cierto?, en sus principios estos aspectos que acabo de señalar. Por lo tanto, tenemos que lo que aprendemos, lo que sabemos, lo que aprendemos en la academia, tenemos que ponerlo en práctica a través del servicio. Esa parte del servicio se llama, cualquiera sea su nombre, interacción social, servicio social comunitario, proyección social, lo que quieran, hasta responsabilidad social universitaria. Eso para mí es moda nada más, ¿no? Pero las cosas siguen siendo iguales. Pero hay que detectar algunas. Por ese motivo es que estamos obligados a hacer.
puedo decir hagan cirugía. Yo no les voy a decir hagan operatoria, porque hay competencias específicas en esas asignaturas. Integral adulto, integral niño, etc. Porque si está íntimamente regulado a través del plan global, entonces no podemos salirnos de aquello, ¿verdad? Como también el hecho de que hagan trabajos distintos en odontología sanitaria va a ser diferente a lo que hagan en odontología dental, ¿verdad? Entonces, por eso quiero primero desentrañar esta parte, ¿no es cierto?, de la salud, porque todos estamos amparados en el área de la salud, y cuando hablamos de comunidad, estamos refiriéndonos al servicio, a la interacción, como quieran, y es necesario ver estas partes. Salud, la definición, el concepto básico de salud, según la OMS, es el completo estado de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad o dolencia. Esto es un golazo de chileno, ¿no? Que es gigante. Imagínense el bienestar mental y social. En lo físico está vinculado, digamos, con los procesos estructurales del proceso salud-enfermedad, básicamente, pero la parte mental y social hasta tiene una implicación de carácter económico, socioeconómico o sociodemoral. Entonces, se han dado cuenta después, los autores dicen, esa declaración de salud, ¿cierto? Por lo tanto, no había sido solamente competencia del médico, porque dice bienestar mental, social, y el bienestar social, ¿de dónde viene? Lo que ahora llama el gobierno el vivir bien, ¿no? Y para vivir bien, tienes que comer bien, tienes que vestirte bien, tienes que dormir bien, etcétera, etcétera, hasta ocio. Entonces, pues, con esta declaración quiere decir que nuestra responsabilidad, cuando hablamos de salud, no solamente estamos hablando de la comprensión o del entendimiento estrictamente biológico. No lo es. Por eso, este tema ha sido discutido y dicen los expertos que bajo esa definición solamente se alcanzaría por excepción. Imagínense, si yo en este momento, ¿cierto?, estoy acá, aparentemente me siento bien. Si recibo una llamada, ¿no es cierto?, el teléfono y me dicen, me anuncian una desgracia, ¿qué pasaría? Me va a provocar pues una crisis inmediata. Por lo tanto, ese es mi estado de bienestar físico, mental y social en un segundo puede cambiar. Por eso se dice que sería una forma de alcanzar de manera excepcional. Por eso se han aplicado y ejercitado nuevos enfoques, inclusive en la depresión, y enseguida vamos a ver cuáles. Y lo comunitario, como el conjunto de prácticas sociales, que nosotros llamamos la práctica social o la reproducción social, que van desde las mejores de las condiciones del ambiente hasta la organización de servicios y los cuidados médicos. Con eso otra vez aclara que los cuidados médicos, bajo el concepto estrictamente biologicista, es una parte. No es todo. Entonces, cuando hablamos de salud, no podemos decir que es atribución absoluta de los médicos o de los odontólogos o de las enfermeras, jamás, sino de hecho y por estas especificaciones demanda, ¿no es cierto?, de la multisectorialidad. Por ejemplo, si en una comunidad los chicos están muriendo por EDAS, ¿no es cierto?, probablemente la salud no sea diagnosticar y dar tratamiento, sino proveerles agua potable.
Y eso no lo hace el médico, lo va a hacer el hospital. Eso nos enseña la historia. ¿Quién ha resuelto y detectado y resuelto el problema del cólera? Ha sido un ingeniero, no ha sido un médico. Entonces, de ahí, por eso se ha tenido que rediscutir, inclusive, sobre el concepto de la ética médica, ¿no? Ahora ya no se habla de ética médica como tradicionalmente se hablaba antes. Ahora viene el concepto de la bioética. Y la bioética no es privativo de los médicos, donde participa prácticamente todo. Entonces, fíjense cómo a partir de estas particularidades nos abre la posibilidad de tener que discutir, de pensar, rever, ¿no es cierto?, otras cuestiones que teníamos más o menos por superar. Y debido a que ese concepto ha sido discutido y ha sido superado, viene este nuevo concepto. Entonces no se puede, ¿no es cierto?, la situación particular en que una persona presenta en un momento determinado, pero puede cambiar inmediatamente. Por lo tanto, para los fines de medición, esa particular y esta forma de presentación no puede ser concebida. Entonces, se ha diseñado el término de proceso salud, que se entiende como el proceso. Ya no es un estado, sino un proceso, ¿no? Donde los momentos, tanto la salud como la enfermedad, o la vida y la muerte, son solamente momentos particulares de un mismo proceso. El proceso natural es desde que nacemos hasta que morimos. Y en ese transcurso de dos polos completamente diferentes, el nacimiento a la vida y la muerte, la extinción del ser humano, hay un periodo de tiempo que se llama la expectativa de vida, el tiempo. Y en ese tiempo de vida están permanentemente en colisión dialéctica entre la salud y la enfermedad. ¿Eso qué quiere decir? Que yo en este momento puedo sentirme sano. No me duele nada y aparentemente estoy bien. Sentirme sano. Sin embargo, puedo estar cursando una enfermedad tal vez incurable. Puede ser. O al revés. Sentirme mal, sentirme enfermo, ¿no es cierto?, pero orgánicamente estar en equilibrio. Y eso nos pasa siempre, ¿verdad? Por eso es que este término del proceso salud-enfermedad, ¿no es cierto?, tiene que ver con las últimas definiciones, digamos, que se sugieren a todo el mundo, en las cuales dice que la salud y la enfermedad son dos expresiones contradictorias de un mismo proceso, entre las cuales se establece una continua interrelación, como un proceso unitario, colectivo e individual, donde lo biológico y lo social, lo normal y lo patológico, asumen una dimensión histórica, además, o histórico-social. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso salud-enfermedad ligado a la evolución del ser humano, ¿no es cierto?, adopta a veces ciclos. Entonces, a veces la malaria está, luego ha sido aparentemente controlado, desaparece y nuevamente aparece. Pero esto está definido en el análisis secular del proceso salud-enfermedad. Entonces, un epidemiólogo no puede sorprenderse qué catástrofe, qué ha pasado, ¿no?, si no ya existen este tipo de ciclos. Las pandemias igual. Ya se sabe cuál va a ser el curso, además. ¿Cierto? Entonces, pues, este proceso no está desligado. Ahora, dice que todos tenemos, cada uno de nosotros, una forma particular de enfermar y morir. A eso se refiere la dimensión histórica. Claro, si yo he tenido la desgracia de nacer en una familia con tremendas limitaciones económicas, mi suerte está echada.
los factores de riesgo van a ser mayores si voy a estar desnutrido, ¿no es cierto? Seguramente expuesto a los factores de riesgo y mi posibilidad de sobrevivencia va a ser mayor que si yo nazco en un lugar un tanto más privilegiado, donde tengo asistencia sanitaria por amigos. Y tengo la posibilidad también de acceder a la alimentación y nutrición de manera adecuada. ¿Sí nomás es? Entonces, cada uno tiene distintas formas o distinto perfil ya esperado de lo que va a suceder. Seguramente ese niño con esas limitaciones probablemente ni siquiera vaya a poder asistir a la escuela, aún siendo gratuito, aún siendo obligatorio. Porque lo van a poner a trabajar ya desde niño para aportar a la sobrevivencia. Y por supuesto no va a poder acceder también a un mejor trabajo. Si no tiene educación, la posibilidad de acceder a un buen trabajo también va a ser mínima. Entonces, se reproduce, por eso se llama reproducción social, a esa dimensión se reproduce la pobreza, ¿no es cierto?, en situaciones también esperadas. Solamente puede cambiar ese curso un golpe de suerte. Que se casen con alguien de príncipe azul o algo así. Ese es el problema. Entonces, ustedes no pueden estar limitados en discutir con los padres de familia, con los comunarios, con los profesores, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Cuestiones elementales de la comprensión de lo que estamos haciendo y que la función social que les tocó ejercer ahora, ¿no es cierto?, tiene esas limitaciones, ¿no? Solamente cuando uno está frente a la propia realidad, a la cruda realidad, se da cuenta dónde está uno. Eso me tocó vivir a mí cuando hice mi año de provincia, todo ya casi doctorcito, porque después de la obtención del diploma académico podíamos hacer el año de provincia. Cuando llego a una de mis provincias, por si acaso a una de mis provincias, ser el único odontólogo para toda la comunidad, para toda el área de salud. Requerido. Entonces, una vez se siente importante, pero cuando ve la realidad, se vuelve nada. Porque hay tantas necesidades, tantas demandas y tanto problema que uno no sabe qué hacer. Entonces se siente uno insignificante para cuestiones, para problemas tan grandes. Yo creo que debemos aterrizar siempre reconociendo nuestras propias limitaciones sin dejar de ser primero personas y ser buenas personas principalmente antes que simplemente el lucro a través de las profesiones que para la descripción social la decimos que es una profesión de servicio. Parece que en realidad para la mayoría no es. Estas son algunas dimensiones. No me voy a perder el tiempo, me va a venir el doctor Ugarte, porque seguramente estas cuestiones la abordan con él, ¿no? Distintos autores enfocan estas formas de explicación, ¿no es cierto?, del proceso salud. Entonces, todos coinciden en que hay que diferenciar los determinantes, los condicionantes y los desencadenantes. Entonces ya, al hacer un trabajo, al presentar un proyecto, cuando hablan de un término, por decir las características, ya sabemos en qué dimensión está. Y generalmente los determinantes tienen una escala mayor. Por eso decía, en el último
Congreso de Salud Pública, antes el concepto de salud de enfermedad tenía una visión estrictamente biologicista. Es más, las universidades han replicado ese vicio. Por eso que sus programas, ¿no es cierto?, sus planes académicos están diseñados en volver los expertos, a los estudiantes de medicina, odontología, etcétera, en técnicamente, en enseñarles técnicas para el diagnóstico, el plan de tratamiento. Le han quitado el valor y la esencia al ser humano. A las personas o a los pacientes no los ven como seres humanos, sino los ven como un conjunto estrictamente biológico. Es como que nosotros vemos a los pacientes como el complejo del aparato estomatognático, nada más. Después, que se esté muriendo de desnutrición, no importa, no es mi competencia, ¿no? Puede ser que esté viniendo después de perder o de enterrar a su padre o a su madre o a su hijo. Ese paciente pues está al margen de su dolencia particular, está padeciendo, ¿no es cierto?, un complejo que nadie quisiera pasar. Y vienen y los maltratan todavía ustedes, ¿no? El médico los maltrata, ¿no? Claro, y quiere diagnosticar, tratar y vaya a ser, ¿no? No saber nada. Si come, no come, etcétera, etcétera. Hemos llegado a ese nivel de mediatización. Por eso decíamos que si bajo la comprensión social de la enfermedad, ¿cierto?, le hemos quitado esa particularidad al precepto estrictamente biológico, no haya sido suficiente. ¿Verdad? Y he comprendido de que la salud y la enfermedad no es un proceso estrictamente biológico, sino tiene determinantes sociales, económicos e históricos. Por eso digo que cada uno de nosotros tenemos una forma particular de enfermar y de morir. ¿Hasta ahí es suficiente? Ya hemos comprendido, ya somos saludistas, ya entendemos de otra manera, tenemos otra forma de ver las cosas, ¿no es cierto? ¿Es suficiente? No. Entonces dicen que había que dar un salto político, porque las soluciones estructurales solamente los dan a partir de la decisión y de la actuación política. Claro. En este momento, si nosotros sabemos que hay una desnutrición elevada, crónica, en los niños de tal edad en el departamento de La Paz, ¿van a ser los médicos los que van a resolver? No, porque se refiere a la garantía, ¿no es cierto?, y el sustento alimentario. ¿Y eso quién lo hace? ¿El médico? No. ¿El sociólogo? No. Es el Estado. Es el poder quien la posibilidad que tenga del manejo de la cosa pública y la distribución de los recursos es el que puede incidir de mejor manera que los médicos inclusive. Porque por mucho que fundemos o que creemos más facultades de medicina, ¿no es cierto?, y cualquier cantidad de egresados médicos no van a resolver el problema del proceso de salud de la enfermedad del individuo, porque ellos están capacitados para diagnosticar y tratar, pero la clave está en la prevención, para que nadie necesite más bien médicos, ¿no? Y eso está en otras manos. Y esa es, ¿no es cierto?, una de las recomendaciones que se han manifestado y que propenden hacer, ¿no? Es un llamado y una exhortación a los personales de la salud y a todas las profesiones prácticamente para cerrar filas en estos componentes.
¿Cuáles son los objetivos ahora? Estoy ahora embarcado, me gusta o no me gusta, en el ámbito de la OMS, de la Organización Mundial y Panamericana de la Salud, ¿no? Que es el organismo máximo a nivel internacional que ampara y como país signatario estamos enmarcados en sus propias estructuras. ¿Cuáles son los objetivos entonces de la medicina social o de la medicina comunitaria, como quieran llamarlo? La prevención de epidemias y la propagación de enfermedades, protección contra los daños ambientales, prevención de daños, promoción y fomento de las conductas saludables, respuesta a los desastres, asistencia a las comunidades damnificadas, garantía de calidad y accesibilidad a los servicios de salud. Por lo tanto, es un complejo, ¿no es cierto? Y que, aperturando todo aquello, pues, aparentemente todo nivel de conocimiento está llamado a poder realizar. Entonces, la universidad no se ha equivocado al declarar sus principios, porque si todas las profesiones prácticamente están convocadas o están requeridas, ¿no es cierto?, para lo que acabamos de mencionar, pues es insuficiente y se llama a los famosos equipos multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios para resolver algunos problemas. Y a decir verdad, no se trata simplemente de que nosotros vayamos y les hagamos creer lo que ellos necesitan. Ellos tienen que identificar sus problemas y con una asistencia metodológica a establecer prioridades, ¿no es cierto?, a generar demandas y buscar soluciones. Y me hace recuerdo esa partecita cuando trabajaba en una consultoría en un municipio. Claro, después de la descentralización de la participación comunitaria, ¿no es cierto?, les han dado recursos a los municipios. Y los municipios, para gastar su dinero, tenían que elaborar proyectos. Entonces, me convocaron para elaborar proyectos, ¿no? Pero para elaborar un proyecto, como acabo de señalar, tenemos que involucrar a toda la población para que ellos identifiquen sus problemas, ¿no es cierto? Ellos jerarquicen sus problemas y generen sus propias demandas. ¿Y qué creen? En una comunidad no había agua potable, no había alcantarillado, que son los elementos básicos, ¿cierto? Su energía eléctrica venía mediante un generador, solamente había luz, ¿no? ¿Y cuál era su demanda? En ese momento no había todavía la piedra de las cañas. Antena parabólica. Yo no podía creer, pero en la votación, en el trabajo de grupos locales, era antena parabólica. Para eso está la asistencia técnica, ¿no? Para demostrarles el elemento vital y que es lo más imprescindible para el ser humano, etcétera, etcétera. No quiere decir que nosotros vayamos a decidir, sino que a partir de la comprensión ellos puedan realmente comprender cuáles son realmente los problemas. Y ahí comprendemos desde las causas, los determinantes, las condicionantes, los encadenantes, qué sé yo, los efectos y las causas a partir de un árbol de problemas para ir definiendo y identificando. Entonces, se trata pues de involucrar a la comunidad en el análisis de los problemas de salud, aumentar la responsabilidad del ciudadano para que él se apropie, porque ahora se dice que la salud es un derecho, ¿sí? Entonces, tiene que apropiarse de ese derecho y tiene que reclamarla también, ¿no es cierto? Y no solamente se refiere a recibir asistencia, sino a generar las mejores potencialidades posibles para preservar la salud. No voy a pedir yo una infraestructura, ¿no es cierto?, para albergar a los alcohólicos, ¿no es cierto?, y
yo le meto a la cara. Todo sería, ¿no? Si queremos eliminar esa parte, ¿no es cierto? Pues hay que comenzar por uno mismo, ¿verdad? Aumentar la responsabilidad, desarrollar los servicios sobre la base comunitaria, y esto también es interesante, ¿no? Porque después de un programa de la apertura y de la implementación sanitaria, que es un programa que se ha utilizado, estos servicios van a utilizar para cualquier otra cosa menos para lo que se ve creado. Es como los elefantes blancos, ¿no? Han creado un hospital donde no había población, o donde han creado un museo donde nadie va a visitar, algo así. Dar a la comunidad el control social de la planificación y evaluación del funcionamiento de los servicios. Quiere decir que la planificación no lo podemos hacer nosotros solitos, sino con la participación de ellos. Porque ellos son los propietarios de aquello. Nosotros simplemente somos facilitadores. Ustedes, como todos los etcétera, cuando van a provincia, simplemente son facilitadores. Pero sí deberían orientar. En todo caso, sobre algunos elementos básicos que el conocimiento les ha dado a ustedes. Potenciar el abordaje multisectorial y la coordinación intersectorial. Entonces, este proyectito que nosotros estamos manejando con el doctor Ugarte, ¿no es cierto?, cumple estas cositas. Porque cuando nos han pedido, no hemos ido primero como paracaidistas, ¿no?, sino ha habido un requerimiento. Ese requerimiento, entonces nos han dicho, claro, el rector, a través del bienestar social, a ver, ¿quiénes van a ir? Están pidiendo servicios odontológicos, ¿no? Entonces, que vayan los de la Facultad de Odontología y el decano, nos pasa el doctor Ugarte, el doctor Mendoza, vayan a hacer esta intervención social. Y el doctor les va a contar, les hemos respondido, nosotros no podemos hacer una intervención social sin previamente tener un diagnóstico de la línea básica, sin tener una descripción de la realidad que queremos cambiar. Primero hay que medir. Entonces, el doctor les va a mostrar, y ya les ha mostrado, hay un diagnóstico básico de toda esa provincia, creo, o ese municipio, y hay datos concretos, se han medido, se ha hecho todo un trabajo ahí. Lo que se está haciendo ahora es la tercera fase de la intervención para modificar esa realidad. Entonces, como el trabajo es de largo aliento, ¿no es cierto?, está durando 3 años, creo, ¿no? Entonces vamos a contrastar qué hemos cambiado, ¿no? Ahora les pregunto, hemos utilizado el indicador CPOD. ¿Qué mide el CPOD? Cari, perrito. Experiencia de caries. ¿Mide la prevalencia? No. Entonces, si hemos utilizado ese indicador, ahora, después de 3 años, vamos a medir nuevamente. ¿Va a cambiar el CPOD? ¿Debería cambiar o no? ¿Qué dice? El CPOD es un indicador que mide la experiencia de caries. Y la caries es irreversible. Por lo tanto, no va a regenerar, si vale el término, ¿no es cierto? Una pieza con este antecedente va a quedar de por vida con ese antecedente. Pero ¿cómo vamos a medir? Claro, vamos a medir desde la perspectiva positiva o negativa de la interpretación del CPOD, ¿no? Es diferente, ¿no es cierto?, porque los dos están unidos en una misma bolsa, las piezas con caries o hasta la extensión indicada respecto a una pieza con caries sí, se cuenta como tal. Lo mismo ocurre con una pieza oculada, tiene el mismo valor, ¿no es cierto? Pero la parte,
la mejor parte de ver esa expresión es dividirlo entre las subvariables para analizar si tengo la mayoría obturados y no tengo focos infecciosos en modificador de calidad. ¿No? Entonces, esos son algunos aspectos básicos, ¿no es cierto?, que se ha tenido que cumplir antes de el abordaje de este problema. Así que empezando desde ahora y vayamos a ver. Esto sí que va a ser difícil. Otro tema, ya estamos avanzando con El concepto de salud pública. Todos estamos metidos en salud pública, ¿no? Y por suerte, odontología sanitaria, psicología, sociología, los delitos de investigación, odontología legal, están incluidos en el departamento de salud pública, en el departamento de social y preventivo, que es salud pública, ¿no? Y la salud pública se entiende como el conjunto de las actividades relacionadas con la salud y la enfermedad, que ya habla del proceso de salud y enfermedad de una población, el estado sanitario y ecológico del ambiente de vida, la organización y funcionamiento de los servicios de salud, de enfermedad y la planificación y la gestión de los mismos y de la educación para los niños. Por lo tanto, abre el abanico para distintos tipos de acciones, ¿no? Entonces, por ese motivo es que tenemos que actuar en estas actividades. Y la salud pública como tal, ¿no es cierto?, al margen de ser disciplina, es también acción. Dentro de la disciplina se sustenta en el nivel epistemológico de la comprensión de las cosas, ¿no?, del episte, del conocimiento. Eso es lo que estaba comentando hace un momento, ¿no es cierto? Pero también implica acción, que es el ámbito de la intervención social. Pero esa intervención, reitero nuevamente, no es que yo sé algo y aplico directamente, sino tiene que ser resuelto a partir de las propias necesidades. Y la salud pública como fenómeno del proceso salud-enfermedad tiene como disciplina un sustento en la epidemiología, la higiene ambiental, la educación para la salud y los distintos métodos bajo la óptica, ¿cierto?, de las corrientes positivistas, hermenéuticas y otros complejos. O sea que existen distintas formas de abordaje. Desde la misma comprensión de la salud, desde el nivel fenomenológico, positivista, estructural, funcionalista, neopositivista, dialéctica, cualquiera, ¿no es cierto?, tiene formas de abordaje del mismo. Por lo tanto, es pues una dimensión bastante compleja y bastante grande, bajo las cuales se deben argumentar cada una de las acciones. Y sus funciones básicas son la promoción de la salud y la educación para la salud. ¿Hay diferencia entre ellos? Sí, porque uno aplica una cierta sistematicidad y especificidad y la otra es genérico, es general, con la propia dimensión del concepto. Por lo tanto, la promoción de la salud y educación para la salud simplemente se resume en una estrategia para la intervención. Y la promoción, definida por la OPS, constituye un proceso político, lo que les digo, y social global que abarca acciones dirigidas a modificar las condiciones sociales, laborales, económicas, con el fin de favorecer su impacto positivo en la salud individual y colectiva. Nuestro nivel de incidencia entonces es gigante, ¿cierto? Lo que quiere decir que ustedes, aún teniendo experticia solamente en odontología en el campo práctico, no están privados de hablar de la salud en general, de abordar sobre temas que no sean específicamente, ¿no es cierto?, biológicos.
por eso decimos que son dirigidas a modificar las condiciones sociales, inclusive laborales, ¿no? Pero el trabajo entendido siempre con la salud individual y colectiva. Todo lo que esté vinculado con salud, por ejemplo, si hay una fábrica de ladrillos o hay una fábrica de cemento por ahí, ¿es un problema de salud o no? El manejo de la basura es un problema de salud, también lo es. Las catástrofes, lo que está cayendo en las casas ahora por el río y demás cosas, ¿implica un problema de salud? Sí. Entonces, no está limitado a hablar solamente de las piezas dentarias, y eso es lo que hay que entender prácticamente. Y la educación para la salud, ¿no es cierto?, tiene esta otra connotación de la combinación de actividades de información y educación que se lleva a una situación dirigida más bien hacia las personas, ¿no es cierto?, buscando un objetivo común, individual y colectivo. Y aquí les comento respecto a los conceptos de los años 60 respecto a la salud, ¿no? A la promoción de la salud, a los problemas de la salud, etcétera, etcétera. Pero no les voy a dar eso es para discutir mucho. Este tema es interesante, la culpabilización de la víctima, ¿no? Cuando un paciente llega al consultorio y está padeciendo una enfermedad, ¿no? Y a veces las taras que hemos heredado de nuestros antepasados, ¿no es cierto?, en la cual el médico se cree un ser omnipotente y que está frente a un enfermo, pero ese enfermo que prácticamente para él es un objeto, ¿no? Y le echan la culpa al Señor, ¿no? ¿Por qué no le cuidas a tu hijo? ¿Por qué no has hecho esto? O al mismo, ¿por qué no te bañas? ¿Sí? ¿No? Cuando estamos hablando de relación entre personas, entre seres humanos sin ningún estatus que los diferencie, porque uno tiene el conocimiento técnico y el otro es el que necesita de ese conocimiento técnico. Por lo tanto, no es una relación de favor, eso es un derecho. Entonces había que comprender eso y descender realmente a donde estamos. Y yo creo que ese comportamiento tan despectivo hacia el paciente sucede solamente con él que no tiene mejores posibilidades de defenderse. Yo creo que no lo harían con un profesional paciente, ¿no es cierto?, del mismo nivel. O sea, a mí me harían decirle al médico, oye hijo, ¿por qué no te bajas? ¿Qué dice? Si la ley y todo lo demás señala que todos somos iguales ante la ley, ¿no es cierto?, surgen las taras de la confección. Por tanto, esta clase estaba dirigida un poco más a la promoción y no a la intervención preventiva ni curativa, porque no está en nuestro plan global. Y nuestro plan global tiene que ver con cuestiones vinculadas a temas que sí tienen repercusión en la salud, pero son aquellos vinculados en la parte normativa. Por lo tanto, nuestros temas podían ser aquellas dirigidas a la educación en derechos, ¿no? Podían estar dedicados a temas de violencia, ¿no?
vamos a aprender a valorar lesiones, por ejemplo. ¿Verdad? Entonces, la violencia tiene distintas implicaciones. Hay violencia de todo tipo. Por lo tanto, ustedes van a elegir temas en nuestra área que tienen una repercusión en la salud. ¿Cierto? Pero el hecho de conocer, ¿no es cierto?, simplemente los preceptos jurídicos o legales, ¿no es cierto?, ya es hablar mucho. Entonces, para esta segunda actividad o esta segunda práctica, ¿no es cierto?, yo les voy a ir guiando para que hagan una propuesta de intervención. Entonces, de toda una clase, de 3 clases, ¿no es cierto?, que he estado pensando anoche, estaba preparando para darles a ustedes, finalmente dije, ¿para qué? Mejor les daré directamente el formato, ¿no? O sea, cómo formular un proyecto. Ni siquiera proyecto, una actividad. Porque en esa escala, ¿no es cierto?, de la comprensión administrativa gerencial, están primero las políticas, luego vienen los planes, luego vienen los programas, luego vienen los proyectos y luego vienen las actividades. Entonces, hay una persona que presenta aquí al decanato, estoy presentando, soy autora, dice, ¿no? Autora de un proyecto de interacción social. Si es un proyecto, responde a un programa. ¿Dónde está el programa? O sea, que confunden una actividad con un proyecto. Y algunos peor todavía con programas, etc. Bueno, pero ¿por qué vamos a discutir eso? Entonces, lo que vamos a aprender juntos, ¿no es cierto?, a elaborar. Sería interesante un proyecto, ¿no? Pero eso tiene muchas cosas. Ustedes no están para eso, porque van a hacer su actividad pues, en un día, ¿no? O 2 días de interacción social, ¿no?, de extensión. Entonces, para eso vamos a hacer apenas una actividad. Entonces, vamos a aprender a programar una actividad. ¿De acuerdo? En la parte práctica vamos a utilizar un ejemplo y vamos a desarrollar y ustedes van a presentar solamente eso. ¿Está bien? Preguntas. ¿Dudas? ¿Quiénes tienen otra idea? Porque esta no debe ser la única. Obviamente que lo que les estoy mostrando de estas cosas son extractos casi textuales de las normas de la OMS OPS. Aquí no hay nada nuevo. Ustedes van a leer esto y lo van a ver en cualquier libro, ¿no? Lo que estoy entendiendo es que nosotros como rote vamos a trabajar para planificar una actividad de uno o 2 días. Van a ser grupos. Sí. Estas actividades pueden ser charlas, relaciones prácticas, algo así. Sí. O sea, al principio del año pasado hemos proyectado hacer directamente las charlas. Entonces, nuestra actividad era cómo elaborar una charla, cómo proyectar o planificar una charla. De tantos minutos, el contenido, todas esas cosas, ¿no? Pero hemos tenido un conflicto porque nuestras visitas son demasiado limitadas. Porque son grupos, ¿no es cierto? Ustedes trabajan en grupos. Entonces, cuando visitamos una comunidad, y seguramente ahora va a ocurrir lo mismo, el doctor Ugarte se ha comprometido para cubrir 3 comunidades. En una va a estar él, yo voy a estar en uno y otro va a estar suelto, sí, seguramente, o algo así. Ese es el problema. Entonces, no se puede estructurar, digamos, por el tiempo limitado que existe. Porque en todo caso, deberían ustedes estar trabajando en las escuelas o con los padres de familia para dar una charla estructurada, ¿verdad? Pero apenas alcanzan las manos para trabajar. O sea, para hacer configuraciones, señaladores, etcétera, etcétera. Entonces, viendo el principal valor, ¿no es cierto?, de medición, o sea, en lo que está proyectado también toda la planificación, era hacer la intervención. Entonces, se le ha dado la prioridad y no hemos podido cristalizar en la práctica esta planificación. Entonces, ¿cuál es la esencia? De que ustedes planifiquen una actividad, no importa si no lo hacemos, pero van a aprender a planificar. Si tenemos
tenemos suerte y tenemos tiempo de hacerlo, claro, lo vamos a aplicar, ¿no? Pero si no, vamos a aprender a planificar, porque cuando ustedes vayan a la provincia, les van a tener presente su plan de trabajo. ¿Sí? Así va a ser. Entonces tienen que tener las herramientas básicas de cómo planificar, ¿no? De la manera más fácil posible. ¿Okay? Doctor, disculpe, todos los métodos preventivos para una comunidad y todo, ¿no? Una chiquitita así. Porque todo es integral y necesitaríamos todo el curso hacer una sola actividad, ¿no? Hay que planificar algo así. Pero como es un trabajo estructurado para evaluar por grupos, entonces tienen que tomar, igual que la monografía, de todo un contexto que tienen que ver, una pequeña parte. Se tiene que ser específico, ¿no? Y esa especificidad también es importante porque es el único que permite medición. Si no, no vamos a poder medir, ¿no? Entonces, si yo digo, voy a dar una charla sobre tal cosa, ¿no es cierto? Sobre el uso correcto del cepillo, ¿no? Tengo que evaluar previamente si saben o no ese tema. Por eso en la planificación tendrían que saber, tendrían que tener un diagnóstico de los chicos, ¿no es cierto? Por ahí les quiero enseñar eso y ya lo saben. Eso se llama duplicidad. Entonces, debería saber cuáles son las necesidades de una especie de examen, si quieren, ¿no es cierto? Identificando cuáles son las falencias, ¿verdad? Entonces, yo proyecto esto y voy a cambiar esta realidad. Entonces, estructuro mi trabajo en una charla para cambiar esa realidad. Termino la charla, les paso nuevamente el examen y ya tienen que responder. Si no sabían, ahora ya saben. Práctica, ¿no? Así debería ser. Pero como les digo, probablemente no lo llevemos a la práctica para contrastar eso, pero con que sepan a planificar. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Entonces nos vemos. El día lunes va a venir el doctor Álvarez y él va a comenzar con la tercera práctica.